Bueno, muy buenos días a todos. En este webinar vamos a hablar un poco sobre la travesía de la digitalización en el sector público. Realmente es un tema muy amplio y lo que vamos a hacer es tratar de simplificarlo. Vamos a dividir esta travesía en 5 pasos y después en cada uno de los pasos de esa travesía vamos a hablar un poco sobre los criterios que se deben tener en cuenta o que se tiene que atender. Y vamos también a ir viendo qué es lo que nos lleva a movernos de una etapa, de un paso al otro paso. Antes de continuar, entonces les quiero hablar un poquitito de K2B. K2B es una empresa latinoamericana que nació en Uruguay y a mí me gusta decir que tenemos ADN Genexus. Contamos con un equipo multidisciplinario bastante amplio y nuestro objetivo es trabajar bien de cerca con los clientes para impulsar el potencial de las organizaciones a través de la tecnología. Eso es lo que nosotros hacemos. K2B tiene soluciones de gestión empresarial y también tenemos soluciones de gestión gubernamental. Un poquitito más de K2B, tenemos más de 18 años, 17, 18 años en el mercado, tenemos un equipo de 70 personas aproximadamente, un equipo bien multidisciplinario, con consultores, ingenieros, técnicos, de todo estilo para poder tener una relación y generar valor hacia nuestros clientes. Tenemos presencia en 10 países dentro de Latinoamérica y más de 40 clientes corporativos grandes. K2B pertenecía al grupo Genexus y hace poco fue comprado por un gigante del software que es el Constelación. Es una empresa canadiense que en realidad tiene presencia en casi todo el mundo. Tiene ventas por más de 5.000 millones de dólares anuales y 30.000 empleados distribuidos en todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahora K2B pertenece a esa familia. Dentro de nuestros clientes y los sectores en los que trabajamos muy fuerte en el sector empresarial, con un énfasis en soluciones para el sector financiero. También tenemos soluciones muy específicas y muy bien diseñadas para el sector gobierno. Y aparte de eso, también tenemos soluciones para el sector de manufactura, industria, construcción, servicios, ¿verdad? Al tener soluciones de gestión empresarial, se pueden aplicar en varias áreas. Aquí en Paraguay en particular, o sea, tenemos clientes en toda Latinoamérica. Aquí en Paraguay, nuestros clientes principales son el Banco Central, la Conatel. El Banco Central, la Conatel es el regulador de las telecomunicaciones aquí en Paraguay. Y BEPSA es una empresa privada que procesa tarjetas. A nivel de Latinoamérica también trabajamos con muchos bancos, el Banco de Uruguay, Fonplata en Bolivia y muchas otras organizaciones. Cuando se habla de digitalizar o la transformación digital o convertir los documentos, digitalizar los documentos, de repente es un poquito complicado ver toda la magnitud y todos los beneficios que se vienen hacia adelante, ¿verdad? Con el simple hecho de digitalizar un documento. Entonces, lo que estoy queriendo hacer en este punto de la presentación es hacer una analogía de lo que es la digitalización y la revolución que significó la digitalización de imágenes, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer un paralelo de eso con la digitalización de los documentos, ¿verdad? Es para ponernos un poquitito en contexto y poder abrir nuestra mente hacia todo lo bueno que se viene. Anteriormente, cuando yo era chiquitito, ¿verdad? Para sacar una foto era todo un arte, era todo un tema. Uno tenía que tener una cámara especializada, tenía que ir a comprar el rollo de películas. Cuando uno sacaba, las fotos solamente se sacaban en eventos especiales porque los fotógrafos, poca gente tenía conocimiento de cómo utilizar bien las cámaras.
cuando se sacaba una foto no se podía ver si salía bien, si salía mal. Había una cantidad limitada de fotos que se podía sacar dependiendo de cuántos rollos de película haya y nunca se sabía si la exposición fue buena o fue mala. Y todo eso cambió cuando en un momento alguien tuvo la gran idea de cuando surgió la primera foto digital, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento, cuando surgió la primera foto digital, nadie se podía imaginar de toda la revolución que eso creó realmente en el mundo de la fotografía. Hoy en día, en 2022, se sacan más de 1.8 trillones de fotos por año en la Tierra, ¿verdad? Anteriormente eran solamente fotógrafos y solamente se sacaban fotos en eventos especiales. Con la digitalización de las fotos y de la tecnología, eso trajo una revolución gigante. 1.8 trillones de fotos. Todos somos fotógrafos. Ahora uno tiene una cámara en la mano, ¿verdad? En cada celular hay una cámara fotográfica y uno puede sacar cuantas fotos quiera y las puede compartir en cualquier momento con todo el mundo, con amigos que están al otro lado del mundo. Anteriormente, si uno quería compartir la foto, tenía que llevar el álbum contigo y era todo, la gente se paseaba con álbumes y se sentaban a mirar la foto. Hoy en día se saca una foto y en el momento se puede compartir. Y realmente esta tecnología permitió que todos nos volvamos de alguna manera fotógrafos profesionales en comparación a los fotógrafos de antes, ¿verdad? Y aparte de eso, no solamente cambió la forma en que sacamos la foto, sino que se creó todo un ecosistema de cosas nuevas e interesantes que sumaron a la digitalización de la foto, ¿verdad? Cosas que ni siquiera nos podíamos imaginar, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, un mundo de oportunidades, un mundo de cosas que surgió solamente con el evento de que las fotos se digitalizaron. Eso mismo nosotros vemos que está ocurriendo en el mundo de los documentos digitales, digamos, ¿verdad? Se viene toda una revolución. Y de hecho que la tecnología es bastante omnipresente. Muchas instituciones están en diferentes fases de transformación digital. Y bueno, vamos a estar hablando de cada una de esas fases durante esta presentación. Pero antes, le quiero presentar a la ingeniera en análisis de sistema, la ingeniera Ninfa Ramírez. Ninfa, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Ninfa. Buenas, ¿Qué tal, Ninfa? ¿Cómo te va? todo bien. Excelente. Bueno, Ninfa es ingeniera en sistemas. Ella participó en la implementación del sistema de gestión documental y el sistema de gestión gubernamental dentro de una de las instituciones, dentro de la CONATEL en Paraguay. La CONATEL es el ente regulador de las telecomunicaciones aquí en Paraguay y como resultado de eso, bueno, tiene muchos expedientes y trámites que tienen que realizar cuando las operadoras de celular hacen pedidos para implementar microondas, el espectro electromagnético y la implementación de nuevas tecnologías. Entonces, Ninfa, te paso la palabra para que nos cuente un poco sobre tu experiencia. Asimismo, como dice Cristian, en Conatel es el agente regulador de las telecomunicaciones, por tanto, todas y un montón de expedientes, solicitudes pasan por Conatel. Hace unos días estuvimos conversando con el ingeniero Ayala, que es uno de los ingenieros que nos acompañó desde el inicio en la implementación de GESDOC, y recordábamos que cuando comenzó, porque él ya se estaba jubilando, ¿verdad? Ya nos estaba dejando, entonces estábamos recordando un poco el comienzo y nos acordábamos de cómo empezamos, de los análisis, de los procesos, de las parametrizaciones y por sobre todo la gestión del cambio que tuvimos que hacer. Porque GESDOC
iba a ser transversal a toda la organización. Todos iban a usan GESDOC hoy en día. Entonces la gestión del cambio era muy importante para nosotros. Luego se fijó la fecha de salida a producción y fue impresionante cómo el temor al cambio, ese miedo que siempre todos tenemos, hizo que quisieran postergar, ¿verdad? No vamos a esperar más, no estamos preparados, pero aún así todas las condiciones estaban dadas y salimos a producción en el 2019. De ahí a 3 años, GESDOC fue afianzándose y hoy simplemente yo creo que Conatel no se ve trabajando sin GESDOC. Ya ni piensan si tipo vamos a ingresar un documento, vamos a meter un expediente, tiene que pasar por el sistema. Es algo ya prácticamente automático. Y Conatel tiene el 100% de todos los expedientes de licencias, entran todos por GESDOC, también documentaciones internas. Entonces, digamos que todos usan, todos están siempre con GESDOC. Inclusive en la pandemia, yo creo que ellos sin querer estuvieron preparados para la pandemia. Y fue tanto así que no se notó ningún cambio en el proceso de todas las licencias, porque ellos implementaron grupos de trabajo, se conectaban remotamente y GESDOC hizo posible de que el trabajo continúe sin que ellos estén en las oficinas y los procesos se cumplan en tiempo, sean normales. Eh, yo creo que hoy en día ellos ya no se dan cuenta de lo rápido que pueden hacer búsquedas, de lo rápido que acceden están acostumbrados. Es increíble, yo le dije al ingeniero, ¿quién iba a pensar de aquel día hoy que hoy es parte de nuestro trabajo de un día a día? Y no solamente los usuarios, sino también los clientes, porque con el portal también se facilitó no solamente el ingreso a expedientes, sino también la consulta del proceso del expediente. También estuvimos hablando un poco sobre la parte de consumo de papel. Ellos tenían una meta de llegar a cero papel, pero estamos ahora, digamos que del 2019 a hoy, 50%. Y se va reduciendo y ellos hacen todo para reducir el uso de papel. Entonces yo quiero finalizar diciendo que para Conatel, GESDOC fue un cambio de la visión de la forma de trabajar para mejor. Excelente, Linfa. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, entonces, justamente estábamos queriendo que escuchen un poco la experiencia de Ninfa que participó en el proceso de implementación del GESDOC principalmente y del sistema de gestión gubernamental dentro de la Conatel. Y bueno, ahora vamos a seguir con el resto de la presentación. Muchas gracias, Ninfa. David, quizás este es buen momento para que entres. Acá estoy, Cristian, acá estoy, a tu derecha. Buenísimo. ¿Qué es paperless? Estábamos hablando, que hicimos una analogía de la transformación de las fotos en formato digital y estamos diciendo que el proceso aquí es convertir los documentos en formato digital y que todo eso implica. Se habla mucho de paperless. De hecho, que aquí en Paraguay hay toda una ley, un decreto en realidad, que está incentivando a los diferentes organismos gubernamentales a que pasen a no utilizar papeles, ¿verdad? A un 0%, todo 100% digital, 0 papeles. Ahora, este dibujo, esta foto realmente es muy representativa porque mucha gente se imagina que paperless es simplemente escanear los documentos y cargarlos dentro de una computadora, ¿verdad? Y ocurre exactamente lo que se está viendo. Si se hace solamente eso, ocurre lo mismo. La misma desorganización que existía afuera se va a trasladar simplemente dentro de la computadora. Entonces, paperless y una transformación digital implican muchas otras cosas. Ahí es donde nosotros vamos a hablar y dividir esta travesía en 5 pasos. Sí, así mismo es, Cristian. Cuando nosotros, primero empiezan a surgir nuevas necesidades, ¿ok? La primera necesidad
es ver cómo se van a digitalizar esos documentos. Bien, cómo se va a llevar de lo físico al papel, a la computadora, cómo lo vamos a tener disponible dentro de un sistema. Y una vez que está ahí, empiezan a surgir o cuestionarse nuevas necesidades, como por ejemplo, cómo trabajar o cómo colaborar con esos documentos, cómo acceder a esos documentos, cómo se registrarían los cambios, si hay necesidad de hacer un cambio dentro de un documento, esa necesidad tiene que estar cubierta, ¿ok? También hay un punto importante con el tema de la firma dentro del documento, que lo vamos a ver en una de las fases también. Y otra necesidad a cubrir es la interacción de los actores dentro de un trámite o dentro de una gestión. ¿Cómo se enteran los actores de que tienen que entrar? ¿Hay una bandeja de entrada? ¿Cómo saben si hay plazos que cumplir? ¿Ok? También pueden surgir necesidades de coordinar esas mismas actividades o tareas con otros procesos dependientes o interdependientes dentro mismo de una digitalización o de una transformación. Excelente. Ahí es en donde nosotros, a manera de simplificar todos estos factores que me comentó David, agarramos y los dividimos en 5 fases o en 5 pasos. La tecnología realmente hoy en día es muy omnipresente y el paso de 100% papel a 0 papel se podría dar del día a la mañana, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Pero eso también tampoco es tan sencillo. ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta al momento de hacer esa digitalización? ¿Cuáles son los criterios que se tienen? ¿Cuáles son las fases y cuáles son los criterios que se deben seguir? David. Sí, bueno, lo vamos a resumir, digamos, o a englobar en estos 5 pasos, que son como pasos globales, ¿bien? Pero también hay como 3 pilares fundamentales, que los voy a mencionar, dentro de esta transformación, ¿ok? Y el primer pilar fundamental es la tecnología o son los sistemas. La tecnología es una herramienta que se puede utilizar, explotar dentro de una institución, pero a esa herramienta, a esa tecnología hay que darle un contexto, hay que, digamos, instanciarla a la misión, a los objetivos de cada institución. ¿Ok? Y ahí aparece el pilar número 2, que son las personas. La gestión del cambio es demasiado importante en una transformación digital, porque son las personas las que le van a dar justamente el contexto a las herramientas para poder lograr los objetivos. ¿Ok? Entonces, es muy importante el factor humano dentro de una transformación. Y el tercer pilar son los procesos. O sea, necesitamos tener una definición de los procesos de manera correcta, de manera trabajada, para lograr realmente una transformación digital dentro de la institución. Entonces, lo pusimos como en 5 grandes pasos, teniendo en cuenta los 3 pilares, en donde antes de comenzar la fase 1 tenemos, digamos, un trámite o un proceso 100% en papel. Y al llegar a la fase 5, al paso 5, ya realmente todos los documentos, después de pasar por cada uno de los pasos, pasan a ser 100% digitales y esto trae un abanico de beneficios a la institución o a la empresa que vamos a ir viendo. Y vamos a hablar, bueno, ahora de los pasos, Cristian. Efectivamente, esta travesía de digitalización de la organización, al final de cuentas, es que la persona correcta tenga la información correcta en el momento correcto
para que pueda tomar las acciones y de las decisiones correctas. Y ese es el objetivo de todo este proceso. La tecnología es simplemente una herramienta que nos permite mejorar nuestra forma de trabajar. Bueno, en la primera fase de estas 5 fases que hablamos, la primera fase consiste en digitalizar los documentos. Y esta fase trae consigo varias preguntas y varios temas que se deben tener en cuenta al momento de digitalizar los documentos, ¿verdad? La primera pregunta es: ¿quién va a digitalizar los documentos? ¿Lo vamos a hacer nosotros en una mesa de entrada con un escáner, o vamos a hacer que el cliente digitalice los documentos y nos los envíe por email, por una página web o por donde nosotros consideremos más conveniente, ¿verdad? Luego hay que definir el tipo, el formato del documento, qué calidad tiene que tener el documento. Una foto escaneada, un documento escaneado, qué calidad debe tener, qué tipo de formato de documento se tiene que utilizar. Se va a utilizar PDF, PDP, JPG, ¿verdad? Si es que vamos a utilizar escáner para escanear los documentos, tenemos que definir en este momento qué tipo de escáner vamos a utilizar, dependiendo si se van a escanear libros o documentos, hojas o expedientes. Eso implica, hay diferentes tipos de escáner o tecnologías que se pueden utilizar para hacer que ese proceso de digitalización sea mucho más eficiente. Y otra de las preguntas que surgen, ¿verdad?, es ¿qué se hace con el papel, ¿verdad? Una vez que ya está 100% digitalizado el papel, ¿qué hacemos? ¿Vamos a guardar? ¿Vamos a tirar, disponer de ese papel, o lo vamos a guardar, ¿verdad? Al terminar esta fase, los documentos ya están 100% digitalizados. Y aquí es como que ya termina nuestra travesía, ya se digitalizó todo y ya terminó, ya está todo digital. Para, no te apures. Es un error común, suele pasar que la gente cree que al digitalizar el documento ya está transformado, ¿ok? Ya tiene una transformación digital, pero en realidad eso está recién comenzando, es el inicio de lo que mencionamos como una travesía. Ahí empezamos a tener otras necesidades. Está el documento digital, pero tenemos que ver cómo organizamos esos documentos. Tenemos que ver quiénes son las personas correctas que pueden acceder a ese documento, a la información. Tenemos que ver también cómo se realizan o cuáles son los cambios dentro de un documento o de un expediente, ¿ok? Y eso me parece que empieza a caminar a la siguiente fase. Efectivamente, la fase 2 responde a todas esas preguntas de David. En esta fase se organizan todos los documentos. Puede ser un repositorio centralizado, un repositorio distribuido, y también se tiene que ir viendo la manera en que se pueden, cómo se va a organizar esos documentos. Vamos a organizar en archivos, en directorios, lo vamos a organizar por el nombre del archivo, por la fecha del archivo, o vamos a organizarlo como expedientes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente pueda acceder a esa información? Va a ser a través de una página web, a través de una aplicación en la computadora. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente pueda encontrar la información de manera eficiente? Se tiene que implementar un buscador, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que en esta fase se deben tener en cuenta. Los criterios a tener en cuenta son, el tipo de acceso, web, una aplicación, el explorador de archivos, el tipo de repositorio. Vamos a utilizar una base de datos, vamos a utilizar directorios grabando documentos en los directorios. ¿Qué motor de búsqueda vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que la persona correcta tenga acceso al documento correcto? Tenemos cuestiones de autenticación de usuarios y de acceso a usuarios. Un usuario puede estar autenticado para
ingresar a la plataforma, pero después hay diferentes documentos en donde él va a tener o no acceso dependiendo del nivel de confidencialidad. Hay que ver cómo van a colaborar las personas cuando se van enriqueciendo los expedientes, en este caso, ¿verdad? O cuando se van enriqueciendo los documentos, y cómo se va a controlar los cambios. Si alguien entró y hizo un cambio, ¿cómo se controlan esos cambios de versiones? Bien, ahí es como que se va cerrando un poquitito la cosa, pero empiezan nuevas necesidades, ¿ok? Empezamos a pensar en la validez de los documentos, hablando de validez legal, firma legítima, una autorización, ¿ok? Entonces, empiezan a haber nuevas necesidades que hay que cubrir, como por ejemplo, cómo saber que un documento digital es no repudiable. ¿Cómo sabemos que el autor del documento realmente es la persona quien dice ser? ¿Ok? Entonces, o que el documento no fue alterado. ¿Cómo necesitamos cubrir la necesidad de la integridad del documento? ¿Ok? Así mismo es, David. Veo que uno de los participantes menciona de que la etapa 2 podría darse antes que la etapa 1, definitivamente, ¿verdad? Uno podría empezar, o sea, debería empezar organizando, planeando y viendo todos estos factores. Lo que nosotros hicimos en la presentación es simplemente dividir en 5 pasos y hablar de las problemáticas de cada uno de los pasos para que haya una evolución un poco más simplificada de los procesos. Bueno, entonces, en la siguiente fase o el siguiente paso ocurre que mucha gente, al digitalizar los documentos, ya los tiene todos organizados en archivos y en expedientes, y llega el momento en que se tiene que hacer alguna actuación legal sobre el documento. Y esta foto que pusimos ahí tiene un tema muy importante, que para firmar de la manera tradicional hay que imprimir, escanear, o sea, imprimir el papel, se firma y después muchas organizaciones agarran y escanean y ese mismo documento firmado lo escanean y lo levantan de nuevo. Y ahí es donde se rompe un poco la cadena de la digitalización. Esta es una problemática que surgió hace muchísimo tiempo y entonces a nivel tecnológico se vieron formas de implementar lo que es la firma digital y los sellos, las autorizaciones digitales. De hecho, que aquí en Paraguay ya la legislación, existe toda una legislación con referencia a las firmas digitales y lo cual permite que los documentos digitales ya tengan una validez jurídica, ¿verdad? Cuando llegamos a esta etapa en donde se tienen que firmar los documentos, obviamente las cuestiones a tener en cuenta son, bueno, la firma digital, los certificados digitales, cómo se van a distribuir esas firmas digitales, dónde se van a guardar los certificados. También entra todo un tema de cómo vamos a autenticar de que el usuario es quien realmente dice ser. Entonces hay diferentes maneras tecnológicas de autenticar. Más allá de la firma digital, el usuario que se conecta al sistema también puede tener PIN, puede tener un identificador biométrico, puede tener una tarjeta que le ayude a identificarse, que tenga que presentar como una tarjeta de crédito con NFS, por ejemplo, ante la computadora para poder verificar de que la persona que va a firmar el documento es efectivamente quien dice ser. Y obviamente el que va a utilizar la firma digital debe ser el único que tiene acceso a esa firma digital. Y muchas personas piensan, bueno, ya, con la firma digital ya está 100% digitalizado y acá ya está todo hecho. Eso es todo lo que teníamos que hacer. Sí, ahí en realidad tenemos cubierta una parte importante de las necesidades, ¿ok? Tenemos, digamos, varios puntos a nivel
un poco más detallado en que el sistema responde. Pero podemos empezar a ver las cosas un poquito más macro, un poquito más de arriba. Podemos empezar a ver nuevas formas de trabajar o de manejar los procesos dentro de la organización y de cómo va a ser la interacción de esos procesos. Con esas nuevas formas, obviamente, vamos a encontrar maneras más eficientes. Y en esas maneras más eficientes podemos ver seguimiento y trazabilidad de los trámites, de los expedientes y empezar a ver mediciones, ¿ok? Identificar puntos débiles, empezar a trabajar con la eficiencia y la mejora de los procesos y eso nos da pie para la siguiente fase. Efectivamente, la siguiente fase o el siguiente paso es el de organizar y automatizar todos los procesos y las actuaciones en esos procesos. Los criterios a tener en cuenta en esta fase es, uno, dentro de la solución del software o del sistema, se tiene que poder reflejar la estructura de la organización. Para la jerarquía y la estructura de la organización para que dentro de cada proceso se puedan identificar a los actores dentro del proceso. También es bueno que la solución que se implemente le permita a la organización o tenga una herramienta que le permita a la organización armar esos procesos, un Business Process Manager, de manera de que el armado de los procesos sea mucho más eficiente y dinámico. Otros temas a tener en cuenta es, bueno, cada funcionario, cada colaborador debe tener una forma de recibir los documentos y de poder enviarlos. Entonces tiene que haber una bandeja de entrada y salida. Otros criterios que se tiene que tener en cuenta en este punto, en este paso, es cómo se le va a notificar al funcionario de que tiene algún trabajo pendiente o que hay algo que se tenía que haber terminado o está pendiente y se tiene que terminar o obligar su fecha de caducidad. Entonces se tiene que tener en cuenta todo lo referente a alertas y notificaciones. Y también se tiene que tener en cuenta que lo ideal es que la información se cargue una sola vez, ¿verdad? Y esa misma información se vaya enriqueciendo a través del proceso. Bien, ok. Podemos ver un poquito todavía, un poquito más allá. Estamos hablando de automatizar procesos, ¿bien? Como un ejemplo, podemos ver un trámite de mesa de entrada, un proceso que tiene sus pasos, un inicio y un fin. Se automatiza ese proceso, pero es un proceso que funciona de manera independiente, como un hilo separado de todo lo que tienen que ver los demás procesos. Entonces, podemos ir automatizando uno a uno los diferentes tipos de procesos, pero no hay una interconexión, no hay una relación todavía entre estos. Entonces, si empezamos a pensar en automatizar a nivel sistema, podemos empezar a tener muchos más beneficios. Y, por ejemplo, ahí Cristiano da un ejemplo de un proceso, de cómo funcionaría un proceso automatizado. A ver. Sí, efectivamente, dentro de una empresa, un ente gubernamental, tenemos las áreas de presupuesto, entonces están los procesos de presupuesto, los procesos de compra, los procesos de contabilidad, están los procesos de inventario, todos los procesos que tienen que ver con pagos. Y muchas veces, a medida que uno va implementando esos procesos, los procesos se implementan y termina siendo silos que no se están interconectando entre sí. Entonces, el siguiente paso es justamente la integración de todos esos procesos en un solo sistema para sacar ventaja de la tecnología. Bien, perfecto. Ahí
¿Cuál es el resultado? Justamente, como mencionó Cristian, el resultado es tener un sistema integrado. En la fase 5 ya tenemos los procesos automatizados y ahora lo tenemos de alguna manera interconectados o interrelacionados. Entonces ya pasamos a tener un sistema automatizado e integrado. ¿Esto qué hace? Elimina tareas repetitivas, elimina duplicación de datos, elimina pérdidas de tiempo en trabajos administrativos. Entonces, el usuario, colaborador o el ciudadano pueden centrarse mucho más en las tareas que realmente importan y en los objetivos, la misión de cada institución, dejando de lado las tareas que el sistema ya lo resuelve de forma automática. ¿Ok? Entonces, esto tiene muchísimos beneficios. Bien, entonces, para saber cómo funciona un poquito un sistema de manera integrada, ahí le dejo la palabra a Cristian a ver si tiene algún ejemplo. Perfecto. Sí, ¿qué significa que un sistema funcione de manera integrada? Hablemos de los procesos. A ver, el proceso de presupuesto. Cuando se arma el presupuesto tiene un impacto en el proceso de licitación. Esa licitación, a su vez, dispara los procesos de compra. Una vez que se dan los contratos, se firman los contratos, se da el proceso de compra. Luego, esa compra dispara un proceso de inventario. Al mismo tiempo, dispara también facturación en el área de contabilidad. Eventualmente, cuando se da la aceptación a un proyecto y se cierra el contrato, o se hacen las entregas de los bienes y servicios, se van ejecutando los pagos, ¿verdad?, de los proveedores. Entonces están los procesos de pago y al final también a través de todo esto están las estadísticas y los reportes que se tienen que ir haciendo a medida que se avanzan los procesos. Si nos fijamos solamente en el proceso de gestión presupuestal y nos podemos ver todas esas otras etapas que hablamos de licitación, compras, inventario, facturación, pagos, todas esas etapas van actuando o van afectando el presupuesto a medida que se avanza en ese ciclo, ¿verdad? Y ahí es donde se ve que todo está interconectado y ahí es donde se ven las verdaderas eficiencias de la integración de los sistemas y cómo el funcionario, el colaborador, puede comenzar a enfocarse más en la función misional de su institución que en trabajos tediosos y aburridos de cargar doblemente información o de hacer tareas administrativas que realmente se pueden automatizar. Y el director de un hospital o un doctor puede tener más tiempo para atender a sus pacientes. Un profesor de escuela de una institución pública va a tener más tiempo para atenderle a sus alumnos. Un viceministro en el Ministerio de Industria y Ganadería, de Agricultura y Ganadería, tiene más tiempo de trabajar de cerca con los agricultores y los ganadores y viceversa, ¿verdad? Es donde realmente se comienzan a dar todas las economías y las ventajas de la implementación de tecnología. Al momento de implementar una solución, y bueno, estos son los 5 pasos en los que dividimos una travesía de transformación digital. El objetivo de estos 5 pasos no era tanto decir, bueno, paso 1, 2, 3, sino que era presentar de una manera sencilla los factores que se tienen que tener en cuenta al momento de embarcarse en un proyecto de transformación digital. Cuando una empresa se embarca en un proyecto de transformación digital, obviamente también es importante tener en cuenta algunos indicadores para poder medir el éxito del proyecto y del proceso. Hay muchísimos indicadores, cada institución va a tener un indicador que sea relevante para su misión o su función, pero podemos citar entre algunos, podemos citar, bueno, uno de los objetivos podría ser
que el porcentaje de digitalización de los documentos de papel, de pasar de 100% papel a 100% digital. Otro indicador de éxito de un proyecto de digitalización es la longitud de los trámites, donde antes había trámites largos y tediosos porque los documentos tenían que manejarse de manera física y los procesos no estaban muy bien organizados. Ahora, esos trámites, nosotros notamos que cuando las instituciones implementan sistemas de gestión gubernamental y empresarial, los trámites se van acortando y se reducen los tiempos de entrega de resultados. También se puede medir también en el porcentaje de satisfacción de los funcionarios, el nivel de satisfacción laboral del funcionario dentro de la empresa y su nivel de profesionalización, en el sentido de que una persona va a poder rendir, cumplir y hacer muchas más cosas de lo que antes se podía hacer. Y otro factor indicador a tener en cuenta es la satisfacción de los clientes, ¿verdad? Bueno, y acá le voy a mencionar un poquito qué es lo que nosotros necesitamos saber o qué es lo que queremos encontrar en un sistema para una transformación digital. Entonces, primero necesitamos saber qué buscamos. Bien, entre las cosas que buscamos, cité algunas, pueden entrar muchas otras más, pero creo que estas son las más resaltantes, ¿no? Necesitamos accesibilidad del sistema, que por lo general hoy en día la accesibilidad es web. Se puede entrar por internet, por una red interna de institución, por una red de afuera, desde el teléfono. Necesitamos también que el sistema tenga un control de acceso, que tenga autenticación, que dentro del sistema hayan permisos, controles de acciones, manejo de roles, ¿ok? También la información que hoy está o estaría dentro del sistema tiene que ser encontrada de forma fácil. El usuario tiene que saber manejar o tener muy fácil el resultado de las búsquedas de los expedientes, de los trámites y demás. Y eso también lleva a un uso intuitivo. O sea, el sistema tiene que ser fácil de usar. Obviamente tiene que estar alineado siempre a la normativa del gobierno de cada país para poder cumplir con los requisitos legales. Para eso también se dispara o necesitaríamos contar con firmas digitales para poder tener la legalización de los documentos en los documentos que se requieran. Los procesos que nosotros hablamos de automatizarlos, lo tenemos que hacer con una herramienta modeladora de procesos. O sea, el sistema tiene que tener la opción de modelar estos procesos. También hablamos en la fase 5 de un sistema integrado, en donde puede tener interconexión con otros sistemas, disparar otras tareas, tener subprocesos, volver al proceso anterior. O sea, es muy importante que tenga un sistema. Y toda esta información junta tiene que emitir los reportes y estadísticas para poder tomar acciones y mejorar los procesos de los trámites. Entonces, esta información está bruta en la base de datos y de alguna manera hay que explotarla y mostrarla con reportes y estadísticas que puedan servir a la institución, ¿ok? Y también otro punto que es bastante importante es el tema de la seguridad, copias de backup, diarios, respaldos. O sea, esto como un global de lo que se necesita buscar dentro de un sistema. Podrían ser otros puntos más, pero es como un redondeo general de lo que buscamos o de lo que deberían buscar en un sistema. Excelente. Y con toda esta travesía de la transformación digital de una organización, ¿verdad? Que es algo que ya es una realidad, se está dando y todos intuimos de que es el camino hacia adelante, ¿verdad? Se dan una cantidad de beneficios que podrían o no ser tan obvios en este momento, ¿verdad? Desde el punto de vista de la organización,
tenemos la estandarización de todos los procesos de acuerdo a las normativas de cada institución pública y de los reguladores. También vamos a tener un registro como un beneficio, tenemos un registro único de toda la información, donde la información no está duplicada, no tiene errores, o si se tiene algún tipo de error se identifica rápidamente y se puede corregir. Todas las transacciones, los documentos van a tener trazabilidad, se va a saber en qué punto del proceso está, qué le falta al documento. También hay una confiabilidad en todo el manejo de la información. Y con todo eso, la gestión del ente, de la empresa o del ente gubernamental se vuelve muchísimo más eficaz y eficiente. Y los funcionarios públicos y los colaboradores van a tener mucho más tiempo para poder enfocar su tiempo y esfuerzo en profesionalizarse y en enfocarse en lo que realmente la función misional de su organización, ¿verdad? La función misional en el Ministerio de Educación, por ejemplo, es educar a los niños o a los universitarios. En el Ministerio de Agricultura, el objetivo principal de toda la gente que trabaja en esa institución es asegurarse de que la agricultura, los agricultores puedan llevar adelante sus emprendimientos eficientemente y la ganadería también florezcan en cada país, ¿verdad? Entonces, esos serían los beneficios del lado de la organización. Bueno, para ir cerrando un poquito así, como existen beneficios del lado de la organización, también para una institución que brinda servicios a la ciudadanía van a existir, por consecuencia misma, beneficios para el ciudadano o el usuario final. Se va a tener una mejor calidad en los servicios porque los procesos, como dijimos, están mejorados. Esto le da una transparencia también a la información, ¿ok? Y el ciudadano puede contar con servicios más eficientes, con menores tiempos de ejecución, con mayor calidad y incluso pueden llegar a ser autogestionables, ¿ok? Entonces, para ir redondeando los beneficios, si tenemos del lado de la organización, también lo podemos tener del lado del ciudadano y esto brinda o mejora la visibilidad de la institución con la ciudadanía. Excelente. Y con eso llegamos al final de nuestra presentación y empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Si hay algún concepto, alguna idea, algo que... Bueno, muchísimas gracias a ambos. Sin duda es, como lo comentaste, Cristian, en uno de los comentarios que nos dio Carlos, es un proceso y son etapas que son un poco amoldables, pero lo que más queremos transmitir es que hay diferentes etapas para llegar a esta digitalización total. Pero bueno, se puede poner una u otra de diferentes formas, pero me parece que es un proceso que hay que ir entendiéndolo. Ahí tenemos unas preguntas. Yo les voy a proyectar. Preguntas, comentarios. A ver. Que siempre está bueno. Hay el comentario de Martín. No sé si le quieren dar una respuesta. Aprovechen esta instancia, sáquense en consultas, comenten. Es lo bueno de tener aquí a Cristian y a David con tanta experiencia en el tema. Sí, a ver, no estoy entendiendo de toda la pregunta. Dice un simple comentario. No solo en la línea normativa de gobierno y en auditorías tecnológicas no se necesitaría, pero buscaría también. O sea, entiendo que también hay que tener líneas con las auditorías, me parece, ¿no? Si es eso, te respondo. En realidad el sistema
de por sí mismo, al estar modelado en un BPM, tenemos por un lado la trazabilidad, ¿ok? Tenemos todas las acciones que se realizaron que tengan que ver con tareas de un lado para otro. Eso engloba la parte de la tarea. Luego, dentro del sistema mismo, tenemos las acciones de los usuarios, que también las registramos con datos de alta, modificación, bajas. Los borrados, por lo general, son borrados lógicos. Las modificaciones solo pueden ser realizadas en ciertas ocasiones especiales, ¿ok? No se pueden alterar documentos y de todo lo que el usuario va haciendo, paso por paso, se quedan registros de auditoría. Entonces, tenemos como dos puntos a encarar. Lo del proceso, que por un lado tenemos la trazabilidad, duración, dónde fue a parar, con quién está, cuánto tiempo, y por otro lado, las acciones que realiza el usuario dentro del trámite. O sea, en cuanto a auditoría, creo que estaríamos cubiertos con eso. No sé, Martín, si te respondimos o te complementamos tu comentario. Ahí, gracias. Muchas gracias a ti. Buenísimo. Bueno, de nuestro lado, si no tienen consultas o no quieren aprovechar la instancia de preguntas, de nuestro lado estamos a las órdenes. Les vamos a hacer llegar este video y también tenemos un documento que un poco va a ampliar esta información. Y bueno, invitarlos a próximos webinars. Muchas gracias por participar. Voy a poner sus caras también, así no quedo sola. Muchas gracias a todos. Realmente un gusto haber presentado esta travesía de digitalización. El objetivo principal realmente era simplificar el proceso y marcar así áreas distintivas en las que tenemos que enfocarnos y los criterios que se van teniendo en cuenta en cada una de esas áreas. En tecnología y en digitalización hay muchísimo por hacer y hay mucho por decir también. Entonces, lo que buscábamos era simplificar el proceso. Yo me quedo con esa palabra, para mí es una travesía y hay que animarse a subirse, ya sea a la ola o al momento que, bueno, una vez que uno ingresa en este camino, hay un montón de cosas para hacer. Bien, bueno. Y de nuestro lado estamos a las órdenes. Ahí va. Sí, eso quería mencionar. O sea, agradecerles más que nada por el tiempo, por escucharnos y que estamos disponibles. Están los links del mail y demás para cualquier consulta o duda que quieran ir profundizando. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.